Hola, Toma hola, tres. buenos días, estimados oyentes, bienvenidos a este nuevo episodio, Transformando Mensajes, donde hoy hablaremos sobre algo que todos utilizamos a diario, que es el lenguaje. Pero no cualquier forma de lenguaje, sino aquellos errores que muchas veces cometemos sin darnos cuenta. Expresiones como entra adentro, calla la boca o aiga son ejemplos de cómo poco a poco descuidamos nuestra manera de comunicarnos. Los vicios del lenguaje son malas prácticas al hablar o al escribir que afectan con claridad la corrección de la belleza de nuestras palabras. En este episodio, el día de hoy, vamos a conocer los tipos más comunes, descubriremos por qué usamos y aprendemos cómo vamos a poder evitarlos para poder expresarnos de una manera mucho mejor. Para ello tenemos varios invitados especiales, como lo son catedráticos, licenciados, ingenieros y estudiantes universitarios que nos van a profundizar un poco más el tema el día de hoy. Sin más preámbulos, les doy paso a los siguientes ponentes. Muy buenos días. Yo soy Lizeth Leiva, periodista de esta reunión. Quería compartirles estos ejemplos. En los últimos años, aquí en el cantón La Joya de los Hachas, provincia de Orellana, hay muchos ejemplos del nepotismo que han salido a la luz en el país. Uno de ellos involucra al asambleísta Luis Ramírez, señalado por haber sido favorecido a familiares en cargos políticos. Su respuesta llena de ambigüedades: no hay nada que ocultar, ya se solucionó porque ella renunció. Se generó más dudas que aclaraciones. En este caso podemos ver de que él, en vez de aclarar esta situación, lo que hizo fue generar dudas a la ciudadanía. De igual manera, podemos ver, les voy a comentar otro ejemplo de la vicepresidenta Verónica Calva en el denominado caso del nene, que optó por atribuir eh, las críticas de ataques políticos, evitando asumir responsabilidades directas. Ambos casos reflejan cómo el uso de eufemismo y la victimización se convierten en estrategias comunes para victimizar y minimizar la gravedad de estas acusaciones. Mm, Así es. Aparte, no hay que olvidar un ámbito importante en donde ocurren bastantes falencias y donde el problema no debería haber, que es en los discursos presidenciales. Un ejemplo sería de Luis Moreno, que hablaba de reconstruir el país, sin precisar el cómo lo haría. También Guille Lázaro eh, hizo preguntas retóricas, pero sin explicar, sin dar respuestas claras. No explicaba realmente la pregunta que había hecho. No daba respuesta concreta a la pregunta que había hecho. Aparte, eh, no recuerdo si lo escuché ayer o fue antes de ayer, el último más reciente en el que yo pude presenciar, pude escuchar, fue de Justin Corte, en el que insistía en frases emotivas, donde explicaba de cómo un nuevo Ecuador nos pertenece a todos y sonaba bien, pero carece de contenido concreto. Y el problema aquí es que son personas estudiadas, profesionales, políticos, asambleístas, que deberían darnos el ejemplo a los oyentes, a los ciudadanos, a los estudiantes, y sin embargo no lo hacen. Más bien, tienen mayores falencias que un estudiante propiamente. Buenos días. Bueno, yo voy a acotar algo. Aquí hay un punto clave. En los discursos de ciertos asambleístas, puede ser que ellos no violen lo que viene siendo la ley, pero sí erosionan lo que viene siendo la ética pública. Cuando un líder utiliza ambigüedades, aunque él no mienta, técnicamente tampoco dice la verdad. Eso debilita la transparencia y la confianza que él brinda a los ciudadanos. Bueno, como ciudadano, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en su canal. Mi nombre es Gonzalo Villamar. Entonces,
La verdad es que con todos estos políticos el pueblo se siente engañado, la verdad, porque siempre escuchamos las mismas promesas, terminamos pensando otra vez los mismos, demasiados corruptos, todo el que llega al poder se corroe. Entonces eso genera apatía porque parece que las palabras ya no significan nada. Buenas noches. Como estudiante universitario, tengo que hacer una crítica desde la perspectiva social y educativa. En las universidades se discute mucho este tema, los vicios del lenguaje. No solo son errores gramaticales, son también herramientas políticas para distraer y suavizar realidades. Y es así, los jóvenes, solo escuchamos discursos ambiguos. Nos acostumbramos a que lo normal sea hablar sin precisión, sea hablar y viciar el lenguaje de una manera que decimos a veces: "Hey, este señor, ¿de dónde llegó? ¿Dónde estudió? ¿Por qué vicia el lenguaje de esta manera? ¿Por qué se confunde tanto y confunde a los demás?". Porque a veces, como estudiante, me pongo a pensar, ¿por qué estos señores que tienen doctorado, que tienen PhD, que tienen títulos universitarios y títulos internacionales, confunden a la ciudadanía, hablando de esa manera tan grotesca, tan fuera de contexto? ¿Sí? Y por eso yo hago un llamado al pueblo ecuatoriano. Y aquí, en este espacio, gracias por darme la oportunidad para poder decirles a ustedes y a toda la ciudadanía: por favor, arreglemos más nuestro idioma, tratemos de cuidarlo, de cultivarlo, de tal manera que podamos hablar correctamente sin viciar nuestra lengua. Muchas gracias. Y aparte de esto, el problema es que el lenguaje no solamente comunica, ¿no? El lenguaje también construye realidades. Cuando se repiten frases como todos debemos unirnos o un Ecuador fuerte y unido, sin explicar acciones concretas, vende un ideal vacío, ya que la información que uno comunica nos crea una idea, nos crea ideales, nos crea una realidad errónea, ¿no? Porque la información no llega como debería ser debido a esas falencias que tienen dichas personas. Correcto, compañera. Y otro ejemplo de los que nosotros nos gustaría como pueblo es el verdadero desafío para los políticos que radica en comunicar con claridad, transparencia y sustento en datos verificables. Solo así se puede distinguir un caso si es verdadero para poder rendir cuentas ante la ciudad. Y claro, debe ser el eje de toda gestión pública, comunicar con honestidad, respaldar cada palabra con hechos, no solamente con palabras y decirlo, ah, sí, pasó así, esto fue así, no, sino que demostrarlo con hechos y con pruebas es la mejor forma de recuperar la credibilidad en la política. Y obviamente así para que te puedan reelegir y ser un buen partido. Este caso también nos queda como lección para tanto para comunicadores y periodistas. Debemos cuestionar, corregir y exigir mayor precisión al momento de nosotros hablar o referirnos a cierto tema. Es necesario que nos comprometamos más con el lenguaje, no lo abandonemos y mantengamos más que todo para mantener la credibilidad hacia las personas a las cuales nosotros nos dirigimos. Bien, muy bien. De todo lo que hemos hablado y que hemos escuchado a nuestros ponentes, muy interesante sobre todo lo que hemos visto a lo largo de este espacio. Como pequeños mensajes, no solamente hace quedar mal a la persona que los emite, sino nos hace quedar mal como sociedad a nivel internacional, porque al momento de que un político ecuatoriano hace un mal uso del lenguaje, es algo que se viraliza. Ahora con las redes sociales podemos llegar a cualquier parte del mundo y en segundos. Entonces, como mensaje, queridos invitados, ¿qué podríamos darle a la sociedad? ¿Qué otro tipo de ejemplos podemos darle a nuestros oyentes? ¿Y cómo podemos evitar este tipo de vicios del lenguaje?
Chicos, ahí hubieran dado ejemplos. Retomar, sí, Bueno, retomar, Ahí le recorto, sí, ahí le recorto. dice, bueno, yo como consejo, bueno, les diría que el lenguaje no solo es un adorno, sino que también es un compromiso ético que deberíamos todos tener y que cuidar. Muy interesante, sobre todo lo que hemos visto a lo largo de este espacio. Como pequeños mensajes, no solamente hace quedar mal a la persona que los emite, sino nos hace quedar mal como sociedad a nivel internacional, porque al momento de que un político ecuatoriano hace un mal uso del lenguaje, es algo que se viraliza. Ahora con las redes sociales podemos llegar a cualquier parte del mundo y en segundos. Entonces, como mensaje, queridos invitados, ¿qué podríamos darle a la sociedad? ¿Qué otro tipo de ejemplos podemos darle a nuestros oyentes? ¿Y cómo podemos evitar este tipo de vicios del lenguaje? No, bueno, yo como consejo, bueno, les diría que el lenguaje no solo es un adorno, sino que también es un compromiso ético que deberíamos todos tener y que cuidar. Muy bien. ¿Quizás algún otro ponente? sí, cuidar nuestra forma de hablar. Y, y yo pienso que deberíamos, en general, cuidar nuestra forma de expresarnos, de hablar, de leer, porque a veces lo que lee uno escribe, ¿sí? Y si uno lee, aprender a leer, más que todo. ¿Sí? Eh, Correcto, entonces en este caso uno de los consejos que le podemos dar a nuestros oyentes son que tenemos que leer un poco más para poder discernir este tipo de vicios del lenguaje, porque en lo personal, yo también muchas veces, como dijo el compañero Vicente, yo también como lo escucho o como suena en mi cabeza, lo escribo o lo digo. Entonces, ese es un vicio que lo vamos haciendo, vamos adaptando a nuestro día a día. Entonces, como mensaje a nuestros oyentes, sería cuidar nuestro lenguaje, es cuidar nuestra identidad y nuestra cultura y la forma en que nos entendemos como sociedad. Así que prepárate, empecemos juntos este viaje hacia una comunicación más clara, correcta y consciente. Eso quiere decir que hablar bien no es una opción, sino más bien es una obligación como sociedad. Correcto, como lo dices, compañero, es así. Un mensaje también es usar el lenguaje inclusivo y respetuoso, siempre sobre encima de todo. También sustentar con hechos todo y datos verificables. No decirlo por decir, sino que hacerlo con pruebas o, o decirlo con algo que tú ya lo hayas visto y demostrarlo con transparencia. Correcto. Quizás algún otro ponente que quiera dejar un último mensaje. No. Bueno, entonces yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haber compartido este espacio conmigo y con cada uno de los oyentes que están en este momento conectados con nosotros. Es un gusto haberles tenido aquí. Una excelente tarde y muchas gracias. Chao.